Nos encontramos en el aula Fundación Telefónica para realizar una entrevista que nos ofrece el licenciado Hernán Morales al equipo Los Mangos de Rivas del 5º grado A. Gracias, don Hernán. Muchas gracias. Encantado de atender la invitación muy amable que me han hecho Mar para colaborar con este centro educativo que, por cierto, tiene mucho prestigio de excelencia académica, y encantado con los pocos conocimientos que tengo sobre la historia de nuestro municipio y nuestro departamento de Bolívar, pues contribuir de alguna manera, ¿verdad?, en este trabajo que ustedes están haciendo con la escuela de... Buenos días, mi nombre es Efraín Uriel Peña, mexicano. Pertenezco al equipo Los Mangos de Rivas de la Escuela Nuevo Amanecer del municipio de San Jorge. A nuestro invitado, el licenciado señor Hernán Morales, le queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió en el lugar histórico llamado la Cruz de España? Buenos días, Uriel. Buenos días a todos, muchachos del equipo Los Mangos. Me siento muy contento de compartir con ustedes la investigación que están haciendo sobre la historia de nuestro municipio. En el sitio histórico de la Cruz de España, ¿qué sucedió? Un 5 de abril de 1523, en el punto de la Cruz de España, que antes se llamaba la Plaza Teoca, que era una plaza para ceremonia, se dio el encuentro de los dos mundos, o de dos culturas, cuando los conquistadores españoles al mando de Gil González Dávila llegaron a nuestro territorio y, mediante emisarios que envió al cacique de Nicaragua cuando se encontraba en Nicoya, Costa Rica, en su ruta hacia el istmo de Rivas, o el Valle de Rivas, acordaron encontrarse en la Cruz de España. ¿Qué sucedió ahí? Ahí se dio lo que se llamó el requerimiento. El conquistador le solicitó al cacique de Nicaragua el sometimiento ante los reyes católicos, los reyes de España, y que aceptara el cristianismo, y que en caso contrario le daría la guerra. Gil González, como Nicaragua era un hombre muy inteligente, prefirió dialogar en lugar de hacer la guerra, porque vio la superioridad que tenían en armamento. Ya usaban armas que se llamaban arcabuces, además de que venían en grandes caballos, que eso les causó mucho temor a los indígenas, los caballos que trajeron los conquistadores. Entonces ahí se reunieron en la Cruz de España y hubo el sometimiento, ¿verdad?, al reino español, y se abrazó la religión cristiana, ¿verdad? Entonces ahí por primera vez se conoció la Biblia, la cruz, ¿verdad?, que es el signo de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y se dio un intercambio de regalos. Y bueno, entonces desde luego tenemos nuestro idioma español, producto de la invasión de los colonizadores españoles, o sea, de los conquistadores, y desde entonces estamos hablando de esta lengua que el gran poeta nuestro Rubén Darío le dio mayor sonoridad en sus libros de poesía en verso y en prosa, ¿verdad? Entonces eso significa el encuentro de las dos culturas en la Cruz de España. Como les dije, se llamaba anteriormente la Plaza Teoca. ¿Qué ocurrió? Ese encuentro un 5 de abril de 1523, acompañado los conquistadores por el fraile Diego de Agüero, quien fue el que bautizó alrededor de 4.000 indígenas ese día. ¿Otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Fernando Carrillo, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo era llamado nuestro municipio al tiempo de la cultura? San Jorge, en tiempos de los indígenas, según los cronistas españoles, dentro de ellos López de Gomara, Torquemada,
y Gonzalo Fernández de Oviedo, que estuvo en San Jorge en el año 1528, junio de 1528, encontraron de que el pueblo se llamaba, el pueblo ancestral, el pueblo indígena, se llamaba Caucapolca. Este nombre deriva de la lengua náhuatl que nos trajeron los nahuas de México y significa lugar de las grandes arboledas. Esto quiere decir que San Jorge era un pueblo de un bosque muy nutrido, era un bosque extenso, los bosques primarios que se llaman ahora, una montaña llena de árboles maderables y frutales en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces, luego se le llamó a San Jorge Nicaraucalí, que viene del nombre de Nicarao, del cacique de Nicaragua, y eso quiere decir Nicaraucalí, hasta aquí los Nicaraos, ¿verdad? Porque el territorio estaba dividido entre los Nicaraguas y los Chortegas. El territorio de los Nicaraguas llegaba hasta el río Ochomogo, ¿verdad? Luego se le llamó al pueblo de San Jorge el pueblo o ciudad de Nicaragua, porque aquí residía el cacique de Nicaragua, ¿verdad? Y luego, para la fundación del convento franciscano, entre 1550 y 1570, ¿verdad? Porque ustedes deben de saber que ahí donde está la iglesia actualmente hubo un convento que se le denominó Convento Franciscano de la Villa de San Jorge de Nicaragua, ¿verdad? Y fue invocado en honor a San Jorge, este templo. Una pregunta que quería contestar. Buenos días, mi nombre es María. Quiero hacer una pregunta moral. En honor a quién lleva el nombre de Nicaragua en nuestro país. El sonoro nombre de Nicaragua se debe al cacique de Nicaragua. El cacique de Nicaragua que llegó con las tribus que invadieron este valle de arriba a finales del siglo XI. Ellos llegaron de un pueblo que se llama Cholula, unos pueblitos cerca de Cholula que se llaman Miahuatlán y Ticomán. Ellos llegaron a San Jorge huyendo de las pestes y de la esclavitud, porque un alfaquí, o sea, un sabio sacerdote indígena, les recomendó que por un sueño que tuvo, que llegaran a un pueblo al sur de su territorio, donde encontrarían un lago con dos cerros, y eso es el Gran Lago de Nicaragua, y la isla con dos cerros es la isla de Ometepe, ¿verdad? Entonces, de ahí el nombre de Nicaragua, el nombre de nuestro país, en honor al cacique de Nicaragua. Mi nombre es Carlos y en este momento les voy a hacer una pregunta. ¿De dónde vinieron los primeros pobladores de nuestro municipio y tratamiento? Según los cronistas e investigadores, dentro de ellos Girard, Lotro, Lehmann, los primeros pobladores en el Valle de Rivas o el Istmo de Rivas, que se encuentra entre el Océano Pacífico y el Gran Lago de Nicaragua, llegaron de América del Sur y eran de origen chibcha. Ellos estuvieron hasta el siglo VI, antes de la era cristiana. Luego, posterior a la era cristiana, entre los años 429 al año 506, dicen los historiadores, este territorio, ¿verdad?, rico para la caza, para la pesca, por abundante agua y por tener unas tierras muy fértiles, fueron invadidos por los quiribíes. Los quiribíes o caribicis, no confundirlos con los caribes de la costa atlántica. Entonces los quiribíes
vinieron del norte de América y estuvieron aquí hasta el siglo VI después de Cristo. Posteriormente, los quiribíes o caribisis fueron sacados de este territorio por otros invasores que llegaron de México, que eran o son los chorotegas. Los chorotegas entraron por el Golfo, que así se les llamó, el Golfo de Chorotega, y eran de origen chiapaneco, o sea, del territorio de Chiapas, que colinda con Guatemala, en México. Entonces, estos chorotegas llegaron a la costa occidental de Nicaragua, en la zona de Chinandega, León, llegaron a nuestro departamento y sacaron a los quiribíes. Y estos huyeron, los pobres quiribíes, huyeron hacia las islas de Nacital, Achontales, y luego remontaron las montañas de la costa atlántica. Luego los chorotegas fueron desalojados por los nicaraos, ¿verdad? Que eran la raza nahua, que venían de México, de los pueblitos Miahuatlán y Ticomán, que quedan muy cerca de Cholula. Y dicen que partieron para acá en el último plenilunio de marzo, por consejos que le dio un sabio sacerdote indígena para que llegaran a nuestras tierras, ¿verdad? Como les dije anteriormente, huyendo de la esclavitud, del hambre, de la sequía y algunas enfermedades. ¿Cómo fue catalogado el cacique Nicaragua por los españoles? A la llegada de los españoles y en su encuentro en la Cruz de España, ese 5 de abril de 1523, los españoles quedaron asombrados de la aguda inteligencia del cacique de Nicaragua, por cuanto éste les interrogó acerca de si sabían que existía un Dios supremo. Los indígenas tenían sus propios dioses, el Dios de la lluvia, el Dios del agua, el Dios del maíz, el Dios del trueno, el Dios del relámpago, ¿verdad? Y ellos le preguntaron al cacique de Nicaragua si sabían de la existencia de ese Dios supremo. Entonces le hicieron, dentro del interrogatorio le preguntaron que por qué, teniendo un Dios supremo y siendo Jesucristo hijo de una mujer, cómo era posible que ella, siendo virgen, también fuera madre. No le pudo contestar el cacique de Nicaragua. Luego le preguntó por qué existía el día, por qué existía la noche, el porqué de las estrellas, y si sabía que hubo un diluvio, ¿verdad? El famoso diluvio de que habla la Biblia. Entonces, hay muchas preguntas que no le pudo responder el González Dávila, ¿verdad? Esto dio lugar a lo que se le ha llamado este diálogo de los siglos, el principio del quehacer filosófico en Nicaragua, porque nuestros indígenas con su cacique demostraron que eran inteligentes y que conocían más incluso de lo que los conquistadores podían habernos enseñado. Asombrado le preguntó a los conquistadores que por qué tan pocos hombres querían tanto oro, porque con eso les quería decir que estaban llenos de avaricia. Le damos gracias al licenciado Hernán Morales por la entrevista que nos ha dado.